Hola Capricornio, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre y espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Capricornio. Tenemos aquí tu primera carta. Tenemos aquí el 6 de espadas. Mira, Capricornio, esta es una carta bastante favorable para ti porque me dice que estás saliendo de una situación en la cual estabas poniendo mucho tu atención o estabas poniendo mucho de tu energía y te diste cuenta que esto ni era necesario ni era algo como que de pronto tuviera una relevancia o fuera a tener una relevancia en tu vida. Puede ser que a lo mejor estás siendo criticado por algo que tú estás haciendo, Capricornio, o estás siendo señalado por la forma en la que últimamente tú estás haciendo las cosas. Tal vez porque te estás alejando o porque estás haciendo como cosas también totalmente diferentes a lo que vienes haciendo rutinariamente. Y esto es como que a otras personas les genera este tipo de inquietud, ¿no? De saber qué está pasando con Capricornio, porque está teniendo comportamientos un poco extraños o es que está tomando decisiones un poco raras, ¿sabes? Sin embargo, yo veo que tú tienes muy claro cuál es tu objetivo y sabes perfectamente en qué momento tú debes de actuar, Capricornio. Eres una persona sumamente inteligente, alguien que parece como un escáner. Sabes que a través de las personas o a través de las cosas es como si lograras ver, es como si tuvieras una base de datos que te permite hacer un análisis profundo de la situación o de las personas y que a través de este tipo de análisis tú logras tomar una decisión y obviamente tomar acción. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo aquí con esta carta, que tú vas a quitar tu enfoque, como te decía, eh, para, para ponerlo en algo que va a ser meramente positivo o que va a ser productivo para ti, este Capricornio. Por otra parte, también es una carta que me dice que vas a estarle quitando el apoyo a algunas personas o a alguna persona específicamente. Siento que esta persona en algún momento se ganó tu confianza, Capricornio, y que tú has hecho demasiado, pero te has dado cuenta que esta persona eh, está abusando ya un poco, ¿sabes? Como que consideras que esta persona ya está haciendo las cosas a modo de sacar una ventaja sobre ti y que de pronto también es alguien que no lo está agradeciendo o que es una persona que también demuestra únicamente este interés hacia lo que tú puedas dar, pero que no es una persona que te corresponda. Entonces también yo estoy viendo aquí en ese sentido como que tú le vas a quitar la atención a todo esto. Esto te trae una liberación y yo veo con esta carta que al momento de que tú quitas esa tensión o quitas ese apoyo, Capricornio, tu crecimiento va a ser muy rápido. Siento que tú lo vas a estar notando. Desde el momento en que desconectes con todo ese tipo de energías, con todo este tipo de personas o situaciones, es que tu avance va a ser bastante progresivo. Así es que haz una prueba, Capri, aléjate un poco de las personas que consideres tóxicas, aléjate un poco de lo que simplemente no te deja fluir o que consideres que puede estar drenando como tu energía y verás cómo vas a comenzar a fluir de una forma fantástica. Vamos a ver tu siguiente carta. Tenemos aquí el 10 de bastos. Capricornio, veo que estás al final de una batalla difícil. Creo que tiene que ver con una cuestión aquí de pronto de trabajo o algo relacionado con cuestiones económicas. Es decir, que puedes tener una deuda o simplemente es como que hay un estancamiento ahí con la cuestión del dinero y en la cuestión del trabajo también veo que puede ser a lo mejor que estás llevando una carga complicada o hay un trabajo aquí que se te está haciendo un poco difícil, Capri, pero me dice esta carta que estás al final ya, estás al final de salir de este tipo de situación, porque en la parte de la economía veo que se van a abrir las puertas. Creo que tú no te has detenido, Capricornio. O sea, yo veo que aquí, independientemente de que las cosas fluyan o no, es como que tú estás constantemente, ¿sabes? A veces con un poco de energía, menos que otras, pero yo veo que aquí estás pues batallando, ¿no? Echándole ganas, como todo mundo. Entonces, esto me dice que tú sigues avanzando y por ende tu recompensa va a llegar en cualquier momento. Veo la victoria para ti con esta carta, Capricornio. Eh, Puede ser que también aquí tú estés a la espera ya de que suceda algo, ¿no? Que tú dices, estoy esperando mi recompensa o estoy esperando ese pago
o estoy esperando simplemente lo que a mí me corresponde. Para algunos Capricornio veo que aquí hay algo como que hay una tardanza. Es como si a lo mejor tú dijeras, Capricornio, yo en este momento necesito una cierta cantidad, pero este dinero yo lo voy a recibir hasta, no sé, la próxima semana, por ejemplo. Entonces veo aquí un poquito como de inquietud, te veo un poquito también triste, ¿no? Porque dices, yo necesito estos recursos en este momento y no los tengo. Pero bueno, los vas a tener, Capricornio, y al final del día yo veo que esto que se viene para ti ya es como el inicio de una nueva etapa en tu vida, porque yo veo mucha fluidez. Como te repito, lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Tienes mucha claridad en tus pensamientos en este momento, Capricornio. Veo que vas a tomar también una decisión muy importante en la cual tú ya dejas algo atrás. Como siento que es algo que consideras que ya no le debes de prestar tiempo o que ya no le debes de prestar atención. Posiblemente tenga que ver a lo mejor con un trabajo y enfocarte en nuevos proyectos. Es lo que estoy viendo con esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, definitivamente, yo te veo a un futuro cercano, Capricornio, con estabilidad. Veo una estabilidad económica bastante bien. Eh, no sé si hay algo aquí relacionado con inversiones. Algo hay aquí con el manejo de tus recursos económicos, Capricornio. Recordemos también que eres una persona muy disciplinada, una persona también que muchos Capricornios son bastante ahorradores y también bastante estrategas, ¿sabes? A la hora de poder incrementar todo lo que tiene que ver con lo material. Eso sin contar que a Capricornio se le da fácilmente lo económico, lo material. Aunque a veces hay Capricornios que dicen, no tengo dinero. Si no tienes dinero, Capricornio, porque a veces hay personas que te drenan tu energía o hay personas que incluso te drenan tu dinero, ¿sabes? Que son personas que te piden prestado o son personas que de alguna manera eh, tienen complicada la vida y te toca resolvérselas. Por eso es que a veces Capricornio no tiene dinero o algunos Capricornio. Sin embargo, aquí, como te digo, el quitar el enfoque o el apoyo te da este crecimiento. Esta carta también me habla de la claridad de tus pensamientos. Veo que aquí, Capricornio, vas a estar retomando un proyecto un proyecto que has dejado pausado y que para ser honesta, veo que le has dado muchas vueltas. Has buscado muchas excusas, Capri. Este rey de monedas con el 6 de espadas me dice que hay muchas excusas de tu parte y que tú lo sabes. O sea, tú sí eres consciente de que realmente si tú quisieras pudieras avanzar en ese proyecto, pero que, pero que la verdad es que tú le das muchas vueltas. Por alguna otra cosa es que siempre buscas como un pretexto. Entonces, yo veo que aquí nuevamente comienzas a disciplinarte, porque recordemos que la disciplina es una característica del signo de Capricornio, aunque a muchos no les va del todo, pero en ese caso es como que a este tipo de Capricornio, que a veces son un poco indisciplinados, ahora veo que se lo van a estar tomando en serio. Entonces me dice que retomas algo. Veo que pudieras estar ya trazando como una meta o un plan para, para en los próximos días poner en marcha algo que te va a llevar a ese proyecto nuevamente. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que va a haber triunfo. Vas a estar acertando, Capricornio. Tal vez, a lo mejor, para algunos no era tanto que fuera como un pretexto, sino que aquí puede haber como un Capricornio que no se sentía preparado, ¿sabes? Para poder llevar esto a cabo y que necesitabas tal vez estudiar o prepararte un poco más, Capricornio, para que entonces en el momento en que tú tomaras esa decisión, cometieras los menos errores posibles y obviamente atrajeras más rápido el éxito. Y es lo que yo veo que va a estar sucediendo. Por eso es que te llega aquí esta estabilidad económica, porque me dice que ahora tienes como las herramientas, tienes todo el conocimiento para poder sostener un proyecto como el que tú estás planeando. Vamos a ver cuál es tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí el Caballero de Copas. Capricornio, yo estoy viendo aquí, mira, te vas a morir de felicidad, Capricornio. Esto te va a generar como un shock. No sé, veo aquí que te vas a quedar un poco traumada, Capricornio, porque me dice que hay una persona que está pensando en este momento volver a conectar contigo.
Siento que esta persona te va a llamar o te va a enviar un mensaje, pero que no tienes ni la más remota idea de que esta persona se pudiera atrever nuevamente a conectar contigo. Tiene que ver con una persona con la que hubo una conexión ahí en el pasado, que no veo que haya habido como tal un conflicto, ¿sabes? Sino simplemente que es alguien que apareció en tu vida, pero así como apareció esa persona se fue. Pero que siento que el poco tiempo que duró pues esa conexión, hubo algo ahí que movió mucho tu corazón, que movió mucho tus emociones. Creo que tú te habías hecho ilusiones con esta persona, Capricornio. Y al final del día esta persona se esfumó. Bueno, pues ahora dice esta carta que vuelve. Esa persona va a volver a conectar contigo. Y te vas a asombrar, Capricornio, porque créeme que creo que ya han pasado, después de que esta persona se alejó de tu vida, pasaron muchas cosas, han pasado muchas cosas en tu vida, y que ahora que regresa, pues es como algo que tú no te esperas, ¿no? O sea, como que tú, esa persona ya la habías dado por terminada, aunque déjame decirte que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Esto qué quiere decir? Que muy en el fondo de ti, Capricornio, hay todavía quedó esa pequeña chispita encendida en tu corazón. Solo que simplemente tuviste que hacerla de lado porque como esta persona se esfumó, como esta persona desapareció, tú ya no viste como que algo fuera a funcionar, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues el transcurso de la vida siguió, pasaron muchas cosas, han pasado muchas cosas en tu vida y eso te ha hecho de pronto que te hayas, no creo que tanto olvidado, porque veo que sí hay como un recuerdo. Aquí este rey de pentáculos me habla en ese sentido como que en tus pensamientos todavía existe esa persona, Capri, como que tú te cuestionas así de qué estará haciendo. Me atrevo a decirte que a lo mejor, si esta persona tiene redes sociales, Capricornio, tú has ido a buscar a esta persona a ver qué está haciendo. Entonces, hay una conexión todavía ahí, pero me dice que te vas a llevar esa tremenda sorpresa, porque esa persona te va a escribir más pronto de lo que te imaginas. Mira, yo estoy viendo aquí el amor, definitivamente. Capricornio, te vas a estar enamorando. Aunque aquí no quiero que conectes con esta carta, con este mensaje que te estoy diciendo, porque esta carta ya es más independiente. Pudiera ser que sea el caso, que nuevamente se reviva la llama de la pasión con esa persona, pero también nos puede estar hablando que tú vas a conocer pronto a una persona, Capri. Veo una persona nueva. Posiblemente también sea alguien que tú acabas de conocer y que esta persona te está generando también como una inquietud. Si es eso, si esto resuena contigo, Capricornio, déjame decirte que estás 100% en lo correcto. De la misma manera que tú estás vibrando con esta persona, esa persona también está vibrando contigo. Y pronto se pudiera estar dando también como una comunicación o un acercamiento, ¿sabes? Puede ser que vayas a estar recibiendo también una invitación. Tenemos aquí 2 de, el 2 de bastos. Esta carta nos está diciendo, Capricornio, que te prepares. Tu vida va a dar un giro inesperado porque me dice que estás al final de un ciclo y que va a haber una puerta que te lleva a una gran oportunidad. Tiene que ver con una cuestión de amor, tiene que ver con una cuestión de trabajo o tiene que ver con una cuestión de un viaje, ¿sabes? Pero me dice que esas tres cosas van a cambiar tu destino o van a cambiar el rumbo de tu vida, Capricornio. Esta carta nos habla como manifiesto un giro muy radical, un giro que va a dar tu vida, en lo cual parece que tú dejas ya un pasado o te alejas de algo, Capricornio, para iniciar una nueva etapa, ¿sabes? Entonces, te dice que te prepares, porque tanto el amor como el trabajo y el dinero pudieran cambiar tu vida en cualquier instante. Vamos a ver su siguiente carta. Tenemos aquí el As de Pentáculos o el As de Monedas. Esta es una carta que, mira, te dice, hay una oportunidad, Capricornio, pero debes de estar muy alerta, porque esta oportunidad se va a estar presentando y es como digo, obviamente, entiéndase
que al tener aquí la copa nos está diciendo que pueden llegar más oportunidades a tu vida, Capricornio, pero hay una específicamente que esta oportunidad te va a llevar a otra, y esa otra te va a llevar a otra, y a otra, y a otra, y a otra, así, y no lo estoy diciendo de una forma exagerada, lo estoy diciendo tal cual así lo estoy viendo. Rey de pentáculos, haz de copas y haz de monedas. Me está diciendo que puedes tener muchas oportunidades, pero que esa oportunidad te va a llevar a muchas cosas más. Es como si fueras a recibir las llaves de la puerta correcta, pero que debes de estar muy atento, Capricornio, porque esta oportunidad, si no la aprovechas, es como que difícilmente va a llegar nuevamente algo similar, ¿sabes? Y obviamente, como te digo, van a llegar otras oportunidades, pueden llegar muchas más, pero hay una específicamente en la cual tú tienes que estar alerta. Alerta en el sentido de que debes estar preparado para cualquier cosa, en todos los aspectos. Entonces, eso es lo que te dice esta carta. Me habla también de regalos y sorpresas. Capricornio, creo que vienen regalos, hay un festejo para Capricornio también aquí. Veo, como te digo, un regalo, una sorpresa. Esta carta también me está diciendo que hay una compra que tú vas a estar haciendo, Capricornio, que va a ser muy importante para ti. Es como un gran logro que tú vas a estar obteniendo y que te va a llenar de mucha felicidad, porque me dice que has estado trabajando demasiado. Algo tiene que ver con tu casa. No sé si Capricornio va a comprar una casa, va a estar estrenando una casa, va a estar estrenando un vehículo, posiblemente también puede ser que vayas a estar remodelando tu casa, Capricornio, vas a estar haciendo detalles en tu casa, la vas a estar ampliando, vas a hacer un segundo piso, no sé, vas a estar remodelando tu cocina, tu baño, tu recámara, vas a estar cambiando muebles, ¿sabes? Todo lo que tenga que ver con la casa me dice que se va a estar logrando bastante bien, porque vas a tener los recursos, Capri. Van a haber recursos aquí para que tú puedas, eh, vaya, a tu deseo de tu casa, pues hecho realidad. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Leo, veo Acuario, a Géminis, a Aries y al signo de Escorpio. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Tenemos el número 1, el 5, el 10, el 28, el 30, el 22 y el número 29. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra P, la letra U, la letra W, la letra O, la S y la letra G. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Capricornio, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito. No olvides suscribirte a este canal para que YouTube, cada vez de que yo suba una lectura, bueno, pues te notifique y estés al pendiente de los próximos mensajes. Te agradezco también por todos tus comentarios, Capricornio. No olvides regalarme un like y también si puedes compartir esta lectura, este video con otras personas, te lo agradeceré de todo corazón. Nuevamente, muchas gracias y muchísimo, muchísimo éxito.